Santo. Amén. La ropa preferida. ¿Quién de nosotros no tuvo una prenda, una ropa, una camisa, una campera, un pantalón, una chompa o un pullover, en algún momento de su vida que haya sido su prenda preferida, con la que uno se siente de repente cómodo? Los otros días mandé a arreglar una sotana, está remendada por todos lados. Y es más, la gente ve que dan pena y me dice: padre, ¿por qué no se hace dónde le hacemos una nueva sotana? Y digo: no tengo otra, pero esa me gusta. ¿Vieron? Es mi ropa de trabajo y me siento cómoda con eso. Hay una que tiene como 13 años, que es la sotana de verano. Es transparente, una finita que da pena cuando uno la ve. Pero es con la que me siento cómodo. No sé si les pasó alguna vez, ¿no? Tener una prenda, ya sea porque uno la siente cómoda, es su prenda preferida, su caballito de batalla, o de repente porque te han dicho alguna vez que te pusiste esa camisita, o esa blusa, o esa pollera. ¡Wow! ¡Qué bien te queda! ¿Me pasó alguna vez eso? Y uno la usa hasta para cocinar. Claro, porque nos han dicho que nos queda bien, entonces uno la usa, la prenda preferida. O quizás cuando uno iba, cuando era joven, que iba a los bailes, mi mamá me contaba, creo que cambió, mi mamá me decía: cuando yo iba a los bailes, mi mamá, o sea, mi nona, la acompañaba. Antes las chiquilinas no iban al baile solas, como ahora, querido. Y ahora los bailes, los boliches son actos de perdición. Padre, no hacemos nada. El 90% va a ser cualquier cosa. Habrá un 10% que va a divertirse, pero drogas, alcohol, promiscuidad, de todo pasa en los boliches. No vamos a preguntar ahora. Sí, pero antes, decía mi mamá, iba la mamá y acompañaba, igual de que algún gurí se intentara propasar con la hija, el sopapo que le daba todos los dientes. Se tenía que hacer la dictadura postiza porque no le quedaba ni uno por haberse querido propasar con la hija, ¿no? Y uno cuando antes iba al baile, no sé si les ha pasado, pregunto, iba quizás con una ropita con la que uno se sentía cómodo, porque era cuestión de querer un poco, no sé, agradar. Si uno iba a encontrar en el baile al que iba a ser el esposo, su esposa, la mujer o el hombre de su vida, no era cuestión de presentarse de cualquier manera. Uno iba más o menos con una ropita con la que se sintiera cómodo, con se sintiera a gusto, con la ropa, y con el regalito, bueno. La tortilla, la masita para la suegra, porque había que conquistar a la suegra, no era fácil, las suegras no son fáciles de conquistar, ¿no? Me lo dicen por experiencia: qué difícil de conquistar a la suegra. Y las nueras también, etcétera. Bueno, gente querida, el cristiano tiene que tener una ropa que agrade. Sí, una ropa que debemos vestir todos para agradar a Dios. Así como agradamos al mundo, queremos agradar al mundo, es normal que queramos agradar también a nuestro Creador. ¿Y cuál es esa ropa? Padre, ¿dónde se compra? ¿Qué marca es? ¿Saben cuál es la ropa que debemos usar todos? ¿De qué debemos revestirnos? De la humildad. La humildad es el vestido que más le agrada a nuestro Dios que usen sus hijos. Y la humildad no es otra cosa que andar en la verdad, diría Santa Teresa de Ávila. Eso es la humildad. Ser humilde no tiene nada que ver con ser soso, tonto. A veces uno dice:
qué cara de humilde. ¿Te dijeron alguna vez eso? Cuando te dicen que tenés cara de humilde, te están diciendo qué cara de sonso tenés. Ojalá que nunca te lo digan eso. A mí me dicen, ay padre, qué cara de humilde. Ay, Dios mío, me están insultando. Porque no hay que parecer, sino hay que ser. Una cosa es ser bueno y otra cosa, como decía el Chavo del Ocho, ¿se acuerdan? Es ser menso, no seas menso, le decía el Chavo del Ocho al Kiko, a su compañero inseparable, ¿sí? Humildad es andar en la verdad. Humildad es la palabra o el vestido con el que nosotros nos tenemos que presentar cada vez que nos dirigimos a Dios. Humildad que significa ser capaz de reconocer, hermanos, lo que soy delante de Dios. No querer buscar las apariencias. Hoy vivimos en un mundo de apariencias, de quién tiene el mejor hábito, es quién tiene el mejor peinado, quién tiene el mejor reloj, quién tiene la mejor casa, quién tiene menos arruga en la cara, ya ni siquiera son cremas, son reboques. Uno le da un beso, no sé si le pasó alguna vez, yo le doy un beso a alguien y me tengo que pasar de material, no digo de reboque, de maquillar, perdón, de maquillar. Pero ¿por qué nos maquillamos? Nosotros también nos maquillamos en nuestra familia. Nos afecta, tenemos que poner presentar, no es cosa de las mujeres, y nada más que quizás el hombre no es tan complicado, ¿no? El hombre con el necesitado de peinadito, el padre Juan me decía la otra vez, antes me peinaba todo bien con gomina. Le decía, padre, hoy no tenés ese problema, ¿no? Bueno, y yo hoy se peinan de cualquier manera, decía el padre, ¿no? Ya me agarró la locura, me pasé la máquina, me la pasé a través de la prensa. Bien. Bueno, ¿por qué? Porque en el fondo nosotros queremos agradar a gente querida. Pero qué bueno es cómo agradar a Dios, cómo robarle al Señor la bendición, cómo sacarle a Dios la bendición, porque no es fácil. Muchas veces tenemos la sensación de que rezamos y que nuestra oración no es escuchada. Porque a veces nuestra oración no está de acuerdo al querer de Dios y pedimos cosas superfluas, pedimos cosas estúpidas y no pedimos lo esencial. No pedimos aquello que nos lleva a la salvación. Y a veces nos detenemos y no entendemos y a veces hasta nos enojamos con Dios cuando Él no nos da lo que nosotros le pedimos. No sé si le pasó alguna vez. Pero dice la Biblia que Dios no le niega nada al humilde. El humilde dice que anda la verdad, no. El que anda de apariencias, humilde de apariencias. Para Dios, para presentarnos delante de Dios, mis hermanos queridos, no es necesario ponernos caretas, no es necesario maquillarnos, no es necesario vestir trajes lujosos, por una cuestión muy simple. Dios no ve el exterior del vaso, sino Dios ve el contenido. Dios ve lo que hay en tu corazón y en mi corazón. ¿Qué es eso lo que ve Dios? Por eso nunca debemos juzgar a nadie por una cuestión simple, porque no somos capaces ni tú ni yo de ver lo que hay en el corazón del hombre. Sin embargo, Dios sí lo puede hacer. Y saben qué, hermanos, aunque muchas veces logremos con nuestros maquillajes, con nuestras ropas, engañar a las personas. Me decía una persona, Padre, qué santo es usted, que Dios te perdone la barbaridad que está diciendo. No me conocemos, qué santo, soy un pecador igual que vos. Como la definición que dio nuestro Papa querido Francisco cuando los periodistas ahora le preguntaron, su santidad, defínase quién es usted. ¿Y saben qué dijo el Papa? Algo que enamora, porque él está predicando como el ejemplo. Dice, soy un pecador a quien Dios le ha confiado una gran misión. Yo digo, soy un pecador.
Y muchas veces mientras tenemos la tentación de llenarnos de halagos a nosotros mismos, de buscar la aprobación de los demás, de que los demás nos vean como buenitos, de ocultar lo que verdaderamente somos, de pecar de soberbia. ¿Quién es el soberbio? ¿Quién es el orgulloso? Aquel que cree que solo todo lo puede, o que como él no hay nadie. No sé si les pasó. Hay gente que a veces uno se choca en la vida, que hablan tan bien de sí mismo que uno tiene la impresión de estar delante de Dios. Y a veces cuando yo hablo con algunas personas, tengo ganas de decirle: ¿qué tal, Dios? ¿Cómo andas? ¿Qué tenés un pobre pecador? Padre, yo soy bueno, yo soy buena, yo soy católico, soy a mi manera, tengo los pecados normales. ¿Por qué pecados normales si los pecados normales no existen? No existen los pecados normales, hermanos. Los pecados de todo el mundo no existen. Los pecados de todo el mundo, tengo tiempo para entender la vida del otro, para saber cuáles son los pecados del mundo. Suficiente tengo por los míos. El pecado es algo anormal, porque Dios no nos creó para el pecado, Dios nos creó para vivir en gracia, para vivir en paz, para vivir en armonía con nosotros mismos, con el prójimo y con Él. La consecuencia de nuestra obstinación, le hemos dado la espalda a Dios y todos los desórdenes, ¿no? A veces en casa estamos como perro y gato, en las comunidades estamos también luchando, buscando la competencia del trabajo, en la familia. Todo eso es consecuencia de mi pecado. Si en mi hogar, en mi comunidad, no nos entendemos, no hay diálogo, no hay perdón, es culpa de cada uno de nosotros, hermanos. Y cuando uno empieza a reconocer su culpa delante de Dios, empieza a caminar en la libertad, empieza a ser libre. Dice la Biblia que para ser libre Cristo nos ha liberado. Por eso, reconocerme que soy un pecador delante de Dios significa que empiezo a caminar en la verdad. Y el Evangelio de hoy muestran estos dos personajes que van a orar al templo, van a rezar al templo. Uno era un fariseo que era un hombre cumplidor de la ley. Jesús es muy fuerte cuando pone estos ejemplos. Era un hombre que conocía la ley del Señor, una persona que nosotros podemos considerar piadoso, una persona piadosa que buscaba en verdad la voluntad de Dios y en realidad la cumplía, quizás como muchos de nosotros. Ahora que tú y yo cumplamos la voluntad de Dios, no nos da derecho a creernos mejores que los demás. Por más que tú cumplas perfectamente la ley de Dios, tú y yo no somos mejores que nadie. Y este hombre empieza a orar en el templo. Y fíjense cómo ora este hombre. Señor, te doy gracias. O sea, reza. Y le da gracias a Dios. Pero miren cómo es su plegaria de mezquina. Señor, te doy gracias porque yo no soy como los demás hombres, que son unos chorros, que son injustos, que son avaros, que son adúlteros. Empieza a acusar. Toda acusación, hermanos, es diabólica. Satanás es el padre de la mentira, es el que nos acusa día y noche delante de Dios. Cuando tú acusas, eres cómplice de Satanás. Cuando tú te crees mejor que los demás, eres cómplice de Satanás, porque Dios lo acusa. Jesús, cuando estuvo frente a la adúltera y todos aquellos hombres rabiosos que la acusaban porque había sido dejada en adulterio y según la ley de Moisés es adúltera, tenía que morir apedreada porque en el pueblo de Israel no se aceptaba el pecado, tenía que ser erradicado el pecado del pueblo de Israel. Todos la acusaban y Jesús, ¿qué dice? El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y dice la Biblia, empezando por los más viejos. ¡Qué lindo! ¿Quién dice que la Biblia
no es cómica. La Biblia tiene muchas cosas en un humor sutil, empezando por lo más lejos, dice San Juan, como diciendo, a ver, otra vez me venía una viejita y me decía, padre, yo qué pecado puedo tener si yo estoy en casa, no le hago mal a nadie. Y digo, claro, señora, con 85 años ya gastó todos los cartuchos de la juventud. Con 85 años no vas a tener pecado de juventud, tendrás pecado de 80 años, 85 años. El pesimismo, la tristeza, la crítica, la murmuración, la tristeza, que también son pecados espirituales. Pero todos somos pecadores, ¿estamos de acuerdo en eso, sí o no? Entonces, mis hermanos queridos, ¿cuál es la actitud del cristiano? Primero, no acusar a nadie, no acuses a nadie. Cuando tú señalas con tu dedo a una persona, hay tres que te están señalando a ti mismo. Cuando tú señalas a alguien, no te olvides que tú y yo también hemos sido perdonados muchas veces por Dios. Es la actitud del fariseo, del hipócrita. Y termina, bueno, todo lo que dice este fariseo. Y había un publicano que era un pecador público, nadie lo quería. ¿Saben por qué no lo querían al publicano? Porque el publicano era un judío que recaudaba impuestos a sus propios compatriotas, les cobraban el impuesto y ¿qué hacía? Se quedaba con unos pesitos el publicano y toda la recaudación se lo daban los romanos. Los romanos estaban oprimiendo al pueblo de Israel. Imagínense que vivieran en un país, y al país Uruguay. Y un uruguayo tuviera que recaudar impuestos para pagar al imperio. ¿Cómo lo ven? No sería santo de nuestra devoción, que nos hace impuestos pesados, nos cobra los impuestos, se tira con unos pesitos y los tira a los que nos están oprimiendo. ¿Cómo lo ven? ¿Bien o mal? Bueno, el publicano no era bien visto. Pero ¿saben qué, hermanos? La vida me ha enseñado que aún los más grandes pecadores, los asesinos, los criminales, los adúlteros, los borrachos, los drogadictos, los violadores, todos en algún momento su conciencia la reprocha. Y muchas de estas personas en arrepentimiento en algún momento de su vida golpean la puerta de su corazón. Aún del más malo, créanme, en algún momento se vuelve a Dios. Y Dios, que es Padre, no rechaza a nadie. Solamente algunas mamás podrán entender lo que yo digo. Mamás que tienen hijos, quizás hijos que están lejos de Dios, que han sido mal agradecidos, que hayan optado por el mal camino, pero los siguen amando, ¿no? Hijos que están en la cárcel por haber cometido un delito, pero los siguen amando. Yo recuerdo cuando estaba en la Argentina, una abuelita tenía a su hijo en la casa, tenía que hacer 3-4 horas en ómnibus, con los días fríos, apenas podía caminar ella. Pero cada fin de semana iba a ver a su hijo que estaba preso, lloviera, hiciera frío, a veces pasando horas en la intemperie, esperando que viniera el ómnibus, y después todos los tratos o destratos que se tienen cuando uno va a la cárcel, ¿no? Porque te revisan. Dejemos ahí. Te revisan, es incoherente, te revisan para que no entre nada, y esto lo vi yo en Argentina, no digo nada. Entra uno en la cárcel y están drogándose como nada, no sé de dónde sale, pero bueno, ese es otro problema. Solo una madre puede comprender eso. Así es Dios. Dios es Padre y Madre, y todos somos sus hijos. Y este publicano
ese pecador único le pidió perdón. Estaba en el templo. Había ido al templo a orar. Porque les doy una noticia. En el templo viene gente mala también. Bienvenidos. Gracias. En el templo viene gente mala también. Gracias, Santita. Yo el peor de todos soy. El peor de todos. No. Pero, pilas. No. Pecador que ha sido alcanzado por la misericordia y el perdón de Dios. Pero esto, hermanos, el pecador, el publicano, oraba diciendo: Señor, ten piedad de mí, porque soy pecador. El publicano se reconoció así delante de Dios. Yo les invito, nunca tengan vergüenza a reconocerse pecadores delante de Dios, acercarse a la confesión, a pedir con humildad perdón por sus pecados. El Papa Francisco decía que la confesión no es una sala de tortura. El sacerdote no te va a torturar. El confesionario es un momento de encuentro con la misericordia y el perdón que Dios nunca niega al que verdaderamente está arrepentido. Hermanos, termino con esto. Para agradar a Dios, vistámonos, pongámonos la ropa más hermosa que nos queda a los hijos de Dios, que es la ropa de la humildad. Andemos en la verdad, sin creernos nunca mejores que nadie, reconociendo también nuestras propias limitaciones. Y de esa manera yo quiero asegurar la única manera de que tú y yo podamos agradar a Dios. Y cada vez que nosotros clamemos, el Señor nos va a responder. Amén. Porque Él no niega nunca su gracia a los de corazón humilde.